De regreso, por supuesto, 9 de la mañana con 8 minutitos y claro, sabemos que la delincuencia, y volver a insistir en eso, es la principal preocupación de la ciudadanía. Y la delincuencia está en todos lados, en todos lados, tanto físicamente como digitalmente. Y todos estamos siendo víctimas en algún momento de algún intento de estafa, a través de un llamado por teléfono, a través de algún mensaje. Pero claro, la preocupación de las empresas también está puesta en ellas para proteger los datos de sus clientes, su información, y sabemos que, según algunos datos, fíjate que el 2023 Chile fue el cuarto país más afectado por ciberataques en el mundo, un 84% más del año 2022, y el 2024 también tuvimos varias situaciones, sobre todo con estamentos públicos. ¿Cómo podemos proteger nuestra información? ¿Qué pasa con la obligatoriedad también del gobierno, del Estado de nuestro país, proteger nuestros datos? Es lo que queremos hablar también con Raimundo Díaz, abogado de auditeris.com, que obviamente es parte de esta educación también que debemos hacer propia, pero también un análisis, estimado, buen día, de cómo hoy día las empresas y el Estado de nuestro país está protegiendo nuestros datos finalmente. ¿Cómo estás? Hola. Ay, no te escuchamos. No te escuchamos. Tiene bloqueado el micrófono, nos dicen. Ahí. Ahí ¿Ahora sí. sí? Sí. ¿Cómo estás? Súper. Hola. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. Aquí expectante a todo lo que nos vas a contar de esta ley, la ley 21.719, que habla sobre la protección de los datos personales, porque entrega regularización, ¿cierto?, innovadora, que establece nuevas maneras ahí de cuidarnos, de protegernos a todos nosotros. Sí, bueno, respecto a de lo que contaban al principio, es cierto, hoy día nos vemos enfrentados a cada vez más ataques de carácter como cibernético, los ciberataques. Entonces, se crea esta nueva ley que busca que entre en vigencia el 2026, pero que busca, entre otras cosas, eso, busca proteger los datos personales de las personas, busca que las personas tengan conciencia de sus datos personales, porque busca un cambio cultural respecto de los datos, y le impone a las organizaciones que tienen datos personales varias obligaciones, y entre ellas la de seguridad. O sea, la nueva ley les da el mandato y los obliga a tener los medios distintos de seguridad que protejan estos datos. Bueno, sabemos que los delincuentes son muy avesados, por supuesto. Lo mismo pasa de forma física. Uno puede tener la tremenda protección en casa, con guardias, perros, qué sé Cámaras. yo, cámaras, barreras, barrotes, qué sé yo, lo que sea, pero si es que dejamos algo ahí, el delincuente se aprovecha. Y esto pasa también con el tema de lo cibernético, con lo digital, finalmente. ¿Cómo estamos en nuestro país en eso? Entendiendo que uno podrá entender de repente que a una empresa se le pase, que alguien lo trate de hackear, como se dice. Pero a instituciones públicas, como por ejemplo pasó con la clave única en su momento, pasó en el Banco Estado, recuerdo. Banco Estado varias Sí. veces, pero también incluso en el área militar hemos sido hackeados. ¿Cómo estamos en nuestro país? Se desarrolla precisamente el delito. ¿Cómo estamos hoy día en Chile? El antes y el después de esta ley. ¿Y qué necesitamos para implementar esta ley? Y es muy buena pregunta. La ley que hoy día nos protege en el fondo, y la ley que hoy día se hace cargo de la protección de nuestros datos personales, es una ley no anticuada, pero es una ley que no se hace cargo de los desafíos que existen hoy día respecto de los datos personales. Entonces, esta nueva ley, la nueva ley de protección de datos personales, que viene a reformar esta antigua ley de protección de la vida privada, se hace cargo de esto. Se hace cargo de esto, y como les decía antes, le impone la obligación no solamente a las empresas, porque a todos los que tengan también pueden ser entes públicos, sobre todo esta obligación de seguridad, esta obligación de tener las medidas de seguridad, esta obligación de comunicar a quienes tienen almacenados sus datos personales en él, si es que existió alguna filtración. Y también crea esta ley, como para sancionar, crea una nueva agencia, crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que es un nuevo ente público, pero es autónomo y descentralizado, que puede imponer sanciones a las organizaciones
a las organizaciones que tienen datos, que almacenan datos personales en caso de filtraciones, en caso de no cumplir con alguna de las obligaciones. Entonces, hoy día con la nueva ley, que entra en vigencia, como dije antes, el año 2026, Ujú. están más blindados. Entonces, esta ley lo que busca es que podamos convivir en un ambiente digital más seguro. Fantástico, eso nos gusta bastante porque queremos siempre protección en todo sentido. Y estaba leyendo con respecto a esta ley que alinea también con las normativas internacionales, sobre todo de la Unión Europea. Sí, mira, en esta materia Chile se tomó el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que te Ujú. diría que es de los reglamentos más completos que existen a nivel mundial. Entonces esto posiciona a Chile como un país que tiene las legislaciones más avanzadas respecto a esto. Súper interesante ese tema, porque en un mundo tan globalizado como el que estamos hoy día es súper importante que tengamos una legislación con un alto estándar, ya que esta ley, aparte, como decíamos, la protección de los datos de las personas, también responde a eso, responde a transferir datos internacionalmente, lo legisla. Entonces como las empresas también que almacenan datos en otros países también van a poder estar reguladas por esto, y también las empresas extranjeras que quieran almacenar datos acá en Chile también van a poder verse protegidas, y va a ser más atractivo venir para Chile. ¿Qué protege? ¿Qué datos protege? Entendiendo que nuestros datos privados ya están dando vuelta en todas partes. En nuestro país se trató de llevar a la justicia a una persona que creó una página donde aparece nuestro nombre y nuestro root. Y que finalmente lo ganó esa persona y publicó y están ahí nuestros datos. Tú ingresas tu root y inmediatamente te arroja el nombre, o pones el nombre y te arroja inmediatamente el root. La justicia no pudo ganar esa vez, pero está lleno de nuestra información. Sabemos que podemos ser víctimas de estafas en lo económico, pero también de estos spam también que nos pueden llegar, porque estos ciberdelincuentes venden estas bases de datos a call center, y uno dice, pero ¿cómo estos tienen mi número? De alguna parte lo sacaron. Bueno, uno va al supermercado, va a la farmacia y te piden tu root porque te lo asocian obviamente con algún descuento, dicen ellos. ¿Qué datos protege esta ley? Sí, muy interesante la pregunta, porque la antigua ley de protección de la vida privada no tenía un catálogo muy desarrollado respecto de los datos. Esta sí habla de datos sensibles y da como un abanico más amplio respecto de los datos. Entonces, claro, se diferencia entre datos sensibles y, y al final los datos son todo lo que puede identificar a la persona. Una definición respecto a lo que puede identificar a una persona puede ser el nombre, puede ser el root, puede ser el número de teléfono, puede ser las características biométricas que ahora están súper de moda también, que son, son nuestros, y por eso decía que esta ley busca hacer un cambio cultural para que los titulares de los datos personales, que somos todos nosotros, sepamos el valor que tienen y sepamos los derechos, porque esta ley nos entrega muchos derechos respecto a nuestros datos personales. Nos entrega un derecho a información. O sea, nosotros le podemos pedir a las compañías que, oye, denme información y cuáles son los datos que ellos tienen, y la empresa en ese caso tiene un plazo de 15 días para responderme, arriesgando sanción si es que no me contesta. Tengo derecho a pedir que eliminen mis datos personales, tengo derecho a pedir que se transfieran, tengo derecho a pedir que se corrijan en caso de que estén incorrectos. Entonces, eso es lo que busca también esto, lo que decía de este cambio cultural, de que mis datos, yo ser responsable de mis datos, yo saber los derechos que tengo sobre mis datos, y exigir estos datos a las organizaciones que tratan y almacenan los datos. Y eso, perdón, podría traer una obligatoriedad. Obviamente sabemos que el registro civil lo hace, pero el sistema de salud público de nuestro país no es muy robusto y han habido filtraciones de nombres de personas con sus diagnósticos. Y se han filtrado Sí, esos diagnósticos y se han generado demandas contra el Estado precisamente por filtrar precisamente aquellas enfermedades vinculadas a algún nombre. Incluso se ha llevado en la legislación personas que trabajan en el sistema público que han ingresado a revisar incluso datos de sus colegas para saber si tienen algún diagnóstico y lo han publicado. ¿Eso también va a estar protegido, por ejemplo? sí, sí, los datos, sobre todo los datos de salud, son datos súper sensibles. Están todos nuestros datos protegidos. Esta ley lo que busca es, como decía, dar un manto de protección a estos datos
Y la ley no se refiere solamente a las empresas. A ver, esta ley tiene un periodo de... Va a entrar en vigencia en 2 años porque hay que hacer muchos cambios. Entonces a las instituciones, a las empresas se le van a exigir muchos cambios para el día después. Y hay que adaptarla según también con reglamentos Claro. que la complementen, etcétera. Pero, pero como te digo, los datos de salud que tú decías en el ejemplo son súper sensibles y esta ley trae sanciones que son severas, son mucho más severas que las contempladas anteriormente. Entonces las organizaciones que tienen datos tienen que ser muy responsables porque arriesgan sanciones importantes. Y en ese sentido, perdón, se va a castigar a la empresa que no protegió los datos y a quien eventualmente haya filtrado esos datos. El garante, el garante si fue la misma empresa la que filtró los datos, va a ser una sanción, eso me parece que es una sanción grave, que puede llegar hasta una multa de 10.000 UTM. Si es que fue de manera maliciosa, podría llegar hasta las 20.000 UTM. Entonces, claro, las empresas van a tener que implementar modelos de prevención de infracciones donde tengan mecanismos, donde tengan protocolos para evitar estas filtraciones y se le va a exigir también medidas de seguridad. Entonces ellos van a hacer, al final cuando yo le entrego los datos a una empresa, por ejemplo, como dices tú en el ejemplo, ellos van a tener la obligación de tener las medidas de seguridad correspondientes para que estas filtraciones no ocurran. Sí, estaba leyendo también a propósito de estas medidas de seguridad, que según dice acá, debieran también tener un delegado de protección, en este caso, o solamente en algunos casos va a ser esa persona, digamos, la delegada de la protección de los ciber. Sí, la ley da la posibilidad a las empresas, particularmente, de implementar estos modelos de prevención de infracciones. En estos modelos de prevención de infracciones se nombra esto. Estos modelos no son obligatorios, pero son altamente recomendados y y el incentivo para que se implemente, para que las distintas organizaciones implementen estos modelos, es que en caso de cometer alguna infracción por esta ley, se puede considerar un atenuante tener estos mecanismos. Entonces podría rebajarse la multa, que como decía, las multas son súper altas. O sea, una infracción gravísima puede llegar hasta las 20.000 UTM, que es una cifra súper considerable. A ver, aquí todos nuestros datos obviamente son valiosos, pero si los llevamos a un orden, sabemos que hay más sensibles que otros. Y por ahí para algunas personas ya el root no es algo que se pueda resguardar mucho, ni tampoco los correos electrónicos. Estoy pensando en las pymes, que tienen sus bases de datos, que de repente van a una feria y te piden el datito, tu nombre, tu root, qué sé yo, para hacerte llegar información, qué sé yo, arman su base de datos. Estoy pensando, no sé, en vendedores que tienen sus propias bases de datos. Ellos también están llamados a proteger bajo esta ley esos datos. Nadie podría pedirle a esta pyme, por ejemplo, oye, entrégame el datito de esta clienta que lo quiero contactar. ¿No podría pasárselo así como así a esa persona que me lo pida, por muy amiga que sea o amigo? Y la ley no distingue en tamaños de organizaciones, ¿eh? No hace una distinción. En teoría cualquier, en este caso una pyme, cualquier empresa a la que yo le solicite, que me solicita mis datos, yo puedo solicitarle, oye, necesito que borres mis datos. Y tienen que crear los canales necesarios para yo poder hacer estas solicitudes. Entonces, claro, esta ley no hace una distinción. Ya, porque ahí, ¿qué sanción tendría, por ejemplo? A Paulita Romero, que tiene su pyme, estoy poniendo como ejemplo, yo le doy mis datos porque ella me encontré en una feria y quiere obviamente estar en contacto conmigo, yo le doy mi nombre, mi root, mi teléfono, o no, en realidad mi nombre, mi teléfono y mi correo. Y después me entero que una tercera persona obtuvo mis datos, mi número de teléfono, me llama y ¿quién te dio mi número? No, Paulita Romero con su pyme. Yo podría hacer algún proceso legal contra, ejemplo estoy poniendo, contra Paulita Romero que entregó ese dato a una tercera persona que yo no autoricé. Mira, lo primero, y esta ley lo que hace es separar un poco, quitarle un poco esta potestad al Poder Judicial, lo que es positivo en el sentido de quitarle esa carga y hacer estas solicitudes más expeditas. ¿Ya? Entonces tú lo primero que tendrías que hacer en ese caso es acercarte a la pyme donde diste tus datos y
y solicitarle la eliminación de tus datos. Ahora, si es que ella filtró tus datos, tú podrías dirigirte a esta nueva agencia, hacer la denuncia y esta va a tener y esta va a tener la facultad de sancionarla. Wow. Dependiendo del carácter de la filtración, puede ser una amonestación, por ejemplo. Wow. Que no, Pero no ahí- necesariamente ahí- hay, pero, Pero ya. pero puede ser desde una amonestación hasta multa, y en este caso que sería una falta, según el ejemplo, leve, podría llegar hasta las 5.000 UTM, que es una cifra mayor, pero es el primer rango, desde Sí, una porque- amonestación hasta las 5.000 UTM. Igual es complicado porque, claro, hay que ver también las consecuencias, porque imagínate si ese dato te lo pide, no sé, una expareja que lo tuviste acusado por violencia intrafamiliar y, no sé, habías perdido precisamente el contacto con él afortunadamente, pero esta persona, por buena onda, se lo entrega a alguien que no sabía y empiezan a acosar nuevamente a esa persona. Igual hay consecuencias graves, o sea, las pymes también van a tener que tener cuidado con ese datito, aunque sea en papel, que vayan anotando de que no se filtren esos datos. Sí, por eso les comentaba que esto busca y por eso se le da este periodo de 2 años. Esto entra en vigencia el 1 de diciembre del 2026. Que por eso esto es lo que busca un cambio cultural y un cambio en el que hay que tomar acción. O sea, en Chile tenemos que adoptar una cultura donde seamos responsables, donde sepamos el valor que tienen los datos y donde las organizaciones, sean grandes, medianas o pequeñas, los protejan. Los protejan, porque hoy día los datos personales tienen un valor. Claro. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestros datos bancarios, nuestros datos de salud, nuestros datos personales, nuestros datos biométricos, para las organizaciones tienen un valor, y sabiendo eso y teniendo eso claro, nosotros vamos a poder protegerlo y vamos a poder exigir más nuestros derechos, y vamos a poder ejercer también los derechos que nos ofrece esta nueva ley. ¿Sabes lo que hago yo, ¿Qué haces Paulita? Cuando él me pide el número de alguien que conozco, primero le pregunto a esa persona. Sí. Bueno, a ver, no siempre lo hago, ¿para qué me voy a hacer ahí el pulcro? Pero generalmente pregunto, Es oye, me mejor. están preguntando por ti, ¿puedo compartir Sí. tu dato? Y a veces me dice que sí, a veces que no, pero yo creo que es un buen ejercicio Es lo también. correcto, yo pienso también, Luchito. Yo le quiero preguntar con respecto a Raimundo la diferencia de esta ley que sale el año 2026 con la ley del consumidor también que tenemos en Chile, que habla también de nuestros datos personales. ¿Qué diferencia hay entre esta y la otra? Esta reforma se toma un poco esa ley. Esta reforma viene como a tomar todo lo que, como decía, la ley de protección de la vida privada y la ley del consumidor, como que viene a tomar un poco todo lo que legislan, todo lo que contemplan esas leyes, y lo viene a aglutinar en esta nueva ley, esta reforma. Esta reforma, al final, lo que hace es reformar varios cuerpos, principalmente la ley de la protección de la vida privada, pero también reforma otras normas. También van a tener que sufrir grandes cambios, como bien hablan, el registro civil, y como tú bien decías, también la ley del consumidor. Entonces esta viene como a aglutinar, es como un paquete de reformas súper potente respecto de esto, y que se concentran en esta nueva ley. Yo sé que Ahora, perdón, y haciendo el punto a lo que tú comentabas antes respecto del pedir el número de celular La para avisar a la otra autorización. persona, es eso lo que busca la ley, como el cambio cultural que busca. Si bien a ti no te van a sancionar porque eres una persona natural, pero lo que busca la ley es eso, generar este cambio y darle valor a los datos, que puede ser el número telefónico. Entonces es bueno el ejemplo, porque si bien eso no se legisla, porque estos son responsables tener de datos, que son más bien organizaciones, es el cambio cultural que busca crear esta ley. Hay más responsabilidades para los bancos. Yo sé que tienen, y ahí me podrás corregir tú, su propia legislación con respecto a la protección de nuestros datos, porque ahí hay lucas, ahí hay información, números de tarjeta, en fin, incluso hasta direcciones. Y se han dado casos en los cuales se han filtrado esos datos y el banco te escribe, oye, hubo una filtración por esto otro, les recomendamos a lo mejor cambiar sus claves. Esto viene a entregar mayor responsabilidad a los bancos, mayor responsabilidad frente a estafas, por ejemplo, vinculadas al robo de esa información por parte del banco, por ejemplo. Y sin duda los bancos van a tener que generar grandes cambios con esta nueva ley, cambios que tienen que empezar a implementar
lo antes posible, porque el día 2 de diciembre, cuando ya esté en vigencia, tienen que estar estos cambios, tienen que estar preparados para esta ley. Como tú bien dices, los bancos tienen mucha información, tienen información financiera, tienen información personal, direcciones, nombres, etcétera. Entonces los bancos son de los grandes, van a ser muy responsables de esto pero no se les apunta en la ley, no se habla de los bancos, sino que se habla, como dije antes, de todas las organizaciones, pero ellos, al tener toda esta información, claro, van a tener que cumplir con estos deberes, van a tener que tener protocolos más importantes, van a tener que tener medidas de seguridad respecto de los datos que tienen ellos, que son súper relevantes. Entonces, seguramente, sin que la ley se los obligue, la ley les hace un mandato de tener medidas de seguridad ad hoc a las necesidades de hoy día, que son súper importantes. Claro que sí. Preguntarte también ya por último, Raimundo, ¿qué ocurre si hay una de estas empresas que tiene también convenio con otra del exterior, en el extranjero, digamos? ¿Qué ocurre ahí con nuestros datos? Sí, es una muy buena pregunta, porque ese es un tema que antes no se legislaba y que con esta nueva ley se legisla la transferencia internacional de datos. Entonces, ¿qué pasa? Por darte un ejemplo, una empresa en Chile quiere almacenar los datos en Estados Unidos, que pasa mucho porque ellos tienen data center, entonces no es algo raro. Entonces, para almacenar los datos allá, lo que va a hacer es que esta nueva ley impone ciertos requisitos para autorizar esta transferencia internacional de datos y que yo pueda tener estos datos almacenados en otro país. Y lo principal es que sea una legislación acorde a la nuestra. O sea, si es que ese país no tiene una legislación igual o superior a la nuestra en protección a datos, la agencia puede no permitir esa transferencia. Sí, Entonces, eso es lo importante y eso es lo que comentaba antes de que Chile queda un poco en la vanguardia de la protección de datos, habiéndose inspirado en este reglamento de la Unión Europea. Claro. Entonces, se fijan estos parámetros para permitir esto y hacer que esta transferencia de datos y que se almacenen en el extranjero sean seguros. Sí, bueno, vamos a estar atentos al desarrollo de esta legislación. Yo creo que también va a ser pertinente en su momento y a ver si podemos retomar esta conversación de analizar qué va a pasar con estas empresas de datos financieros, como los DICOM, por ejemplo, a propósito de este acceso a la información. Así que sería bueno poder retomar en algún momento esa conversación. Gracias por estar acá con nosotros y explicarnos esta nueva ley que va a ser implementada ya el 2026 acá en nuestro país. 2026. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, por hablar de este tema tan importante como nuestra seguridad de nuestros datos personales. Bueno,